Sean muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Dudas de Cultivo. El día de hoy tenemos un episodio especial porque está dedicado a todos aquellos que quieren cultivar en esta hermosa temporada de verano, pero no hacerlo en exterior, sino que hacerlo en indoor. ¿Y de qué se trata este capítulo? Es que vamos a ver cómo solucionar o cómo tratar de solucionar los problemas de temperatura que se dan durante estas formas de cultivo. Sobre todo si es que sus países o el lugar donde usted cultiva sufre de estas subidas de temperatura drásticas en la temporada de verano. Así que vamos a darle con todo. Bueno, pero antes de comenzar con este episodio tenemos que darles las gracias a nuestros queridísimos auspiciadores, porque sin ellos nada de esto sería posible. Así que les damos las gracias, por supuesto, a D-Light, expertos en iluminación con su nueva línea Quantum Square. Vayan a verla porque realmente me tiene sorprendido su capacidad. Le damos también las gracias a Bóveda, estos sachets increíbles que mantienen tus cogollos en óptimas condiciones y sobre todo cuando uno cosecha y tiene estas cosechas de verano donde la planta pierde mucha humedad, Bóveda va a ser tu mejor aliado. Así que si ya saben, van a cosechar este verano, ya saben que tienen que utilizar Bóveda para poder mantener esos preciados químicos al interior de esos tricomas. Por supuesto, tenemos que dar las gracias al banco que auspicia este queridísimo programa, Dutch Passion, semillas traídas directamente desde Holanda, con más de 35 años de trayectoria produciendo y generando cruzas para que tú puedas tener las mejores variedades de cannabis en tu casa. Muchas gracias, Dutch Passion, por ese queridísimo auspicio. Por supuesto, no podemos seguir adelante sin antes darles las gracias a nuestros queridos amigos de Grotec, marca líder a nivel mundial de fertilizantes con líneas desde lo orgánico a lo mineral para todos los tipos de cultivadores y cultivadoras que están allá afuera. Si usted quiere probar algo nuevo, pruebe Grotec. Y por último, pero no menos importante, nuestro queridísimo Kema Smoke Shop, que no tan solo es un e-commerce que tiene las mejores pipas, sino que ahora además abrió la sección de cultivo y además tiene entrega de algunos de sus productos en menos de 180 minutos con envío express. Así que ya sabes, si se quedó sin el ventiladorcito para su carpa en esta temporada de verano, 180 minutos y estará en su hogar. Así que muchas gracias a Kema Smoke Shop, que además nos permite decir que Kema Smoke Shop tiene las mejores pipas para quemar la maranquinguana. Bueno, chicas y chicos, vamos a partir este capítulo. Lamentablemente en este capítulo, eso sí, no voy a fumar. ¿Por qué? Porque estoy en medio de un detox. Llevo alrededor de 12 días sin consumir nada de cannabis, porque la verdad tenía un nivel de tolerancia un poco alto. Así que todos aquellos que esperan verme fumar en este capítulo, lamentablemente no va a ser así, no van a verme fumar. Pero en futuros capítulos, por supuesto que vamos a estar quemando la ganja como se debe. Les recuerdo que obviamente hacer este tipo de detox es una forma muy buena de mantener la tolerancia a niveles más bajos, es decir, controlar la cantidad de consumo de cannabis que uno tiene, sobre todo para la billetera, y por supuesto también ayuda a darnos cuenta cuando estamos teniendo consumos demasiado grandes de cannabis. Esto nos vuelve a mover nuestro sistema endocannabinoide a su equilibrio natural, por así decirlo. Lo cual está bien, sobre todo si uno se da la pala el resto del año. Les recomiendo hacer un detox porque realmente para mí ha sido siempre, todos los años hago un detox y es una experiencia bastante buena cuando vuelvo a fumar, porque ahora me vuelvo con una quema. Ya, pero ¿qué se trata este capítulo? Este capítulo, por supuesto, vamos a ver cómo cultivar en un indoor cuando las temperaturas del ambiente en tu país están altas, es decir, cuando es verano. Obviamente los problemas de los cultivos en verano se dan en aquellos lugares en donde la fluctuación entre la temporada de invierno y la temporada de verano es muy grande, por lo tanto no estamos siempre acostumbrados o no siempre tenemos las condiciones necesarias para que nuestros indoor mantengan los parámetros correctos. Entonces eso es lo primero, que este es un capítulo para aquellas personas que tienen veranos calurosos. Y para eso entonces desarrollamos 7 tips, en realidad son 6, porque se van a dar cuenta que el último tip, más que un tip, es un consejo. O no sé si un consejo, pero es como una recomendación. Vamos entonces con el primer tip y vamos a ir obviamente por nivel de facilidad para poder cumplir cada uno de estos consejos. Entonces el primero es controlar la humedad. En el caso de trabajar con temperaturas muy altas, lo que sucede es que si no tenemos un nivel de humedad controlado, lo que va a pasar es que la planta rápidamente va a empezar a evaporar grandes cantidades de agua para tratar de enfriar su maquinaria interna. Porque recordar que cada vez que la planta está evaporando moléculas de agua, esas moléculas de agua se llevan consigo también el calor que está presente en la hoja.
Este es el proceso de evaporación y así es la manera como las plantas también controlan su metabolismo interno. El problema se da cuando tenemos temperaturas muy altas y estas temperaturas se ven mezcladas con niveles de humedad muy bajos. Por ejemplo, si tenemos una habitación que está alrededor de los 30 grados y mantenemos un nivel de humedad bajo, digamos 34%, lo que va a pasar es que nuestra planta va a estar constantemente emitiendo agua y eso va a hacer que rápidamente su maquinaria se vea afectada y por lo tanto va a afectar también su tasa de crecimiento, la capacidad de producir cogollos, la capacidad de hacer fotosíntesis, entre otras cosas. Esto normalmente lo podemos notar porque al sufrir este tipo de estrés, la planta va a intentar cerrar sus estomas, y no tan solo sus estomas, sino también sus hojas, que es la típica, digamos, postura que nosotros encontramos cuando algunas hojas han sufrido demasiado evaporación y que vemos que de alguna manera como que la hoja se cierra hacia su interior. ¿Y por qué se cierra su interior? Porque resulta que de esta manera evita que el estoma, que está constantemente recibiendo luz y por lo tanto evaporando, evapore y de esa manera se tapa a sí misma. Pero a cambio de eso tiene que dejar de hacer fotosíntesis, por lo tanto deja de crecer. Porque recordar que las plantas siempre lo que desean es estar vivas. No les importa nada más excepto estar vivas. Si bien nunca se rinden, van a seguir funcionando su metabolismo interno, pero de peor manera. Mientras que en el caso de que tener niveles de humedad más altos, va a evitar que la planta pueda entregar moléculas de agua al ambiente, por lo tanto va a evitar la transpiración de la planta, evitando también, obviamente, la absorción del agua de las raíces y controlando un poco la maquinaria interna de la planta. Es por esto que normalmente el cannabis y otras plantas, digamos, tropicales o subtropicales, crecen mucho mejor en ambientes con humedad alta y temperatura alta, que es lo que más se parece al Caribe. De esta manera vamos a evitar la transpiración de nuestra plantita. El problema va a ser cuando tengamos niveles muy altos de humedad y muy altos de temperatura, lo que va a, digamos, a evitar completamente que la planta transpire, y eso va a hacer que en el fondo nuestra planta muestre deficiencias, incluso porque no va a poder absorber más agua porque no está transpirando. Entonces lo que nosotros tenemos que tratar de alcanzar es una especie de equilibrio. Y este equilibrio lo va a dar nuestra tabla de BPD. Que obviamente que si usted no sabe lo que es el BPD, lo invito a ver el capítulo de BPD que tenemos en Embolá, que va a estar acá o acá. Y de esta manera, cuando vemos la tabla de BPD, podemos ver que a mayor temperatura, la tabla va a priorizar un nivel de humedad más alto a menos, y esto va a ir diferenciado dependiendo de qué etapa del cultivo usted está. En el caso que, por ejemplo, usted esté en una etapa de vegetativo o una etapa de crecimiento, esa planta probablemente no va a requerir tanto nivel nutricional como va a requerir una planta que esté fructificando o produciendo cogollos, y por lo tanto va a poder mantener niveles de humedad más altos y de temperatura más altos sin tener tanto problema. Ahora, cuando usted pase a floración, obviamente que aquí va a tener que bajar un poco los niveles de humedad y los niveles de temperatura, tratar de controlarlos de la mejor manera, de modo que la planta pueda transpirar y pueda de alguna manera seguir engordando, seguir su proceso de engorde sin sufrir el problema de no poder transpirar para poder absorber nutrientes del sustrato. Para esto tenemos dos objetos que son indispensables para aumentar la humedad en nuestra carpa. Lo primero es obviamente ocupar aspersores como este es un aspersor de los típicos de bomba manual, o obviamente también puede ocupar, si es que usted tiene espacios de cultivo más grandes, algo como esto, que en base a presión, se presiona y luego es más fácil o es más cómodo de realizar las aspersiones. Y por supuesto nuestro queridísimo amigo el humidificador. ¡Uah! Ya, entonces, ¿qué tenemos aquí? Esto es un humidificador. ¿Qué es lo que hace este aparatito? Este aparatito tiene un platito que genera ultrasonido. Este ultrasonido está adaptado para que vuelva a vapor las moléculas de agua, de la misma manera como podría hacerlo, digamos, un hervidor, pero sin el calor. De esa manera, entonces, no estamos agregando calor a nuestra carpa de cultivo, sino solamente estamos, de alguna manera, evaporando agua. Y obviamente esto es muy esencial si es que usted tiene espacios más grandes, porque estar con aspersiones constantemente para poder mantener ese nivel de humedad es un poco complicado, la verdad. Es por eso que es mucho mejor utilizar un aparato que tiene un reservorio, el cual dura muchas horas, y además podemos controlar el nivel de humedad o el flujo de vapor que produce este aparato. Y esta es la razón de por qué es más sencillo tener un humidificador y un extractor, porque con el humidificador podemos de alguna manera como setear un nivel de humedad constante conjunto a un nivel de extracción constante, y de esa manera mantenemos un equilibrio al interior de nuestra carpa. Humidificador más extractor, combinación para el ganador. Algo muy importante entonces, que va en relación con los dos puntos anteriores, es mantener una corriente de aire constante o un intercambio de aire constante con el exterior. Es por esto que en Embolá nosotros recomendamos tener extractores potentes para poder mantener un nivel de carpa o una
nivel de extracción en la carpa alto. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que ojalá la carpa se encuentre en un nivel de presión negativa. Es muy importante elegir entonces extractores que sean potentes. Si es que usted tiene carpas más grandes de 80x80, siempre elija extractores TT Turbo. Esa es mi recomendación. Si usted tiene carpas de 60x60, a lo mejor puede lograrlo teniendo uno de estos extractores de baño que no están hechos precisamente para mover ese nivel de flujo de aire, pero dado que es una carpa pequeña, usted tal vez puede salirse con la suya. Entonces esa es la recomendación, elegir buenos extractores y elegirlos de acuerdo al tamaño de la carpa que usted tiene. Recordar, no es lo mismo tener una carpa de 80x80 que una de 1 metro por 1 metro o 1,20 m por 1,20 m. Carpas más grandes van a requerir mayor nivel de extracción. ¿Cómo saber que es suficiente el nivel de extracción? Fíjese en la presión que tiene la carpa. Si la carpa tiene una presión negativa, probablemente usted está en un nivel óptimo de extracción. Y obviamente si usted va a extraer a ese nivel, preocuparse de que los niveles de humedad sean óptimos, cosa que la planta no se reseque. Es decir, no solamente nos tenemos que preocupar de la temperatura, sino que también de la humedad. Esa es la primera gran conclusión. Y por último, en este punto de humedad y temperatura, algo muy importante que no se nos puede olvidar es que toda carpa necesita movimientos de aire. No tan solo requerimos mover el aire de interior hacia el exterior, sino que también debemos mezclar el aire en el interior de nuestra carpa. Recordar que muchos de los focos y los aparatos electrónicos que ocupamos producen calor, y al producir calor, si es que no movemos este calor al interior de la carpa, se van a producir focos de temperatura. Estos focos de temperatura van a ser aquellos lugares en donde se concentra el calor, y al concentrarse el calor, probablemente esas zonas de la planta van a estar más afectadas por la temperatura que el resto de las partes del indoor. Entonces, muy necesario tener ventiladores, muchísimos ventiladores. Mientras más espacio usted tenga, más ventiladores va a tener que ocupar para poder movilizar todo ese aire. El aire que se mantenga quieto es un lugar perfecto, sobre todo si usted tiene temperatura y humedad, para la aparición de hongos. Es importantísimo que usted mueva el ambiente al interior de su indoor. Si usted no mueve el ambiente al interior de su indoor y tiene solamente extractor, es probable que el extractor no esté cumpliendo toda la capacidad o no esté limpiando o moviendo todo el ambiente al interior de su carpa, y eso va a producir efectivamente focos de calor. Recomendación: comprarse ventiladores. Hoy día tenemos muchísimos tipos de ventiladores. En este caso tenemos este ventilador que nos enviaron los chicos de Quema Smoke Shop y que obviamente lo están vendiendo, y que estos ventiladores son especiales para carpas. Si es que usted quiere tener carpas más grandes, yo le recomiendo, en vez de comprarse estos ventiladores, digamos, específicos de indoor, yo le recomiendo tal vez gastar un poco más e ir directamente a un ventilador de casa mucho más potente. ¿Por qué? Porque en ambientes muy calurosos, la verdad, es necesario mover mucha cantidad de aire. Esa es mi recomendación. Obviamente que si usted tiene un espacio más pequeño, estos ventiladores pequeñitos son perfectos. Un tip muy bueno para poder ver que el nivel de ventilación o de movimiento de aire al interior de una carpa está en su punto óptimo es ver el movimiento de las hojas. Las hojas deberían estar constantemente oscilando. No necesariamente que estén en una corriente de aire constante, digamos, como si estuvieran en Punta Arenas o en un lugar muy ventoso, pero sí que tengan un ligero movimiento, de manera que nosotros podamos ver que alrededor de cada una de las hojas existe este movimiento constante. Con esto lo que entonces esperamos es poder controlar humedad y temperatura y ventilación al interior de nuestra carpa indoor. Ese es el primer consejo. Primer consejo entonces: controlar humedad, controlar extracción y controlar ventilación, de manera de seguir la tabla de BPD. Algo muy importante que me acaban de recordar, que se me había olvidado decir, que sí es necesario, muy necesario tener para poder saber cualquier cosa, es el aparatito que tengo acá. Esto es un termohigrómetro. ¿Qué es lo que hace un termohigrómetro? Mide temperatura y humedad al interior de un ambiente. En este caso, la mayoría de los termohigrómetros tienen modos en donde tienen una memoria de 24 horas, por lo tanto uno puede saber cuáles fueron las condiciones de su cultivo en distintos momentos, lo que hace muy fácil también notar cuando hay pics de humedad o cuando hay pics de temperatura, o muy baja temperatura o muy baja humedad. Y de esa manera también podemos saber cuáles fueron las condiciones de nuestro cultivo en las últimas 24 horas. Es muy importante hacer monitoreo de este tipo de parámetros, sobre todo en periodos de alto calor, porque fácilmente una carpa puede llegar a 42, 43 grados si es que no se la tiene bien seteada, digamos, los niveles de extracción y los niveles de humedad interna. Así que muy importante tener un termohigrómetro para poder controlar los niveles de humedad que tenemos en nuestra carpa.
Segundo tip para poder solucionar los problemas de temperatura en tu ambiente es obviamente buscar un lugar que no sea muy caluroso, es decir, que no reciba mucha, que no tenga, no guarde mucha temperatura, es decir, evitar invernaderos, evitar aquellas zonas donde, por ejemplo, mansardas o azoteas, en donde el sol pega y hay poca ventilación, entonces el calor se empieza a acumular. Y obviamente priorizar en aquellos lugares en donde el sol no dé. Es decir, que no tengan luz directa del sol, dado que eso va a generar temperatura al interior de nuestra carpa. Porque si bien no va a estar ingresando luz, es decir, no nos va a afectar el ciclo lumínico de nuestra planta, sí va a estar afectando la temperatura al interior de nuestra carpa. Porque la luz va a pegar sobre el papel o el tinte negro que tiene nuestra carpa y toda esa energía lumínica se va a terminar transformando en calor. Y obviamente esto va a ser complejo. Porque en los lugares donde llega luz, independiente de que nosotros tengamos extractores, humidificadores y un montón de aparatos para poder bajar la temperatura, siempre se van a ver afectados porque el sol tiene mucha potencia y esa potencia se ve reflejada en la cantidad de calor que se produce al interior de nuestra carpa. En el caso de que usted tenga ese tipo de problema, es decir, que su zona de cultivo se encuentre directamente afectada por la luz solar, lo que yo le recomiendo es mantener la carpa abierta y solamente cerrarla a la hora de florar. Obviamente que esto es muy tedioso, pero de lo contrario, si es que usted mantiene la carpa cerrada con la luz pegando sobre la carpa, es muy probable que esa carpa supere los 40 grados y no hay casi ninguna planta que soporte temperaturas sobre 40 grados o que se encuentre feliz, digamos, trabajando a esa temperatura. Es muy difícil tener ese tipo de cultivos. Entonces mi consejo es, si es que usted va a tener un lugar donde efectivamente va a pegar directamente la luz, mantener la carpa abierta y obviamente tratar de evitar lugares donde llegue la luz. Eso es lo primero. Priorizar ambientes que sean frescos y secos. Evitar azoteas, mansardas, de las bodegas, esas típicas bodegas que uno tiene atrás, también evitarlas a menos que obviamente tenga aislante y esté separado del calor externo. Entonces el consejo número 2 es evitar lugares calurosos, es decir, lugares que se mantengan mucho tiempo encerrados con radiación del sol directo o que estén mal ventilados. Eso es muy importante, mantener la ventilación al interior de nuestros cultivos y de la zona en general en donde vamos a tener nuestra carpa. Recordar que la temperatura al interior de la carpa va a estar directamente relacionada con la temperatura al exterior de nuestra carpa. Si es que nuestra habitación en donde tenemos nuestra carpa tiene una temperatura alta, probablemente nuestra carpa en su interior también va a tener temperatura alta, incluso mayor. Tip número 3. El tip número 3 es una técnica que, si bien es un poco compleja o es una técnica, digamos, de cultivo un poco más bien avanzada, es muy útil para trabajar en lugares en donde hay alta temperatura. Y nos estamos refiriendo a la adición de CO2 a nuestros cultivos. ¿Por qué es importante incorporar CO2 a nuestros cultivos cuando hay temperatura? Ya que al aumentar la cantidad de ppm o las partes por millón que existen de CO2 al interior de nuestros cultivos, lo que vamos a hacer es que nuestra planta va a poder ser más eficiente trabajando a temperaturas altas. Esto se da porque la forma como funciona la fotosíntesis va a ser más fácil para la planta poder absorber, digamos, CO2, porque va a haber mayor cantidad de CO2 en el ambiente, y a la vez también va a poder entregar muchísimo más agua al ambiente, pudiendo trabajar entonces a niveles de temperatura más altos con los mismos niveles de humedad y de temperatura en el fondo. Lo que hacemos un poco es como hackear el juego de la fotosíntesis al interior de nuestras plantas. Y no tan solo eso, como vamos a hackear el nivel de fotosíntesis, es decir, vamos a aumentar su nivel fotosintético, también va a producir más flores o más frutos. Entonces, de alguna manera tenemos como ganancia, un win-win. Ahora, obviamente, como dije antes, es una técnica avanzada. Entonces, principalmente yo conozco 3 formas de adición de CO2 y voy a ir recomendando cada una de ellas dependiendo del nivel de expertise que usted tenga y obviamente el tamaño de su zona de cultivo. Lo primero que debemos recordar del CO2 es que si vamos a adicionar CO2, debemos cortar la extracción. ¿Por qué debemos cortar la extracción de nuestra carpa? Porque nosotros queremos priorizar que el CO2 se mantenga al interior de nuestra carpa y no se esté intercambiando con el exterior. Y esa es la razón de por qué tenemos que cortar los extractores. Ahora, la forma como producir CO2, hay muchas formas. La primera, y es la que más yo recomiendo para aquellas personas que van a cultivar, sobre todo en carpas o en casa o en algún lugar en donde su cultivo sea más bien pequeño, es sachets o estas, digamos, bombas de CO2 que en realidad son un conjunto de bacterias o un montón de químicos que al mezclarlos van a empezar a producir lentamente CO2 y liberar CO2 a nuestros cultivos.
Esa sería la forma más sencilla y digamos más fácil de poder aumentar los niveles de ppm en su interior de sus cultivos, a pesar de que no es la más eficiente, digámoslo, porque obviamente que tener levadura, un montón de levaduras trabajando para producir CO2 no es lo mismo que tener un cilindro de CO2 sellado, el cual uno va abriendo dependiendo de lo que va necesitando. Ahora, lo que sí tenemos que decir es que esta técnica, al ser mucho más pasiva o al ser mucho menos agresiva a la hora de lanzar CO2 al ambiente, requiere mucho menos control. Recordar que el CO2 es una sustancia que es venenosa para nosotros, o no venenosa, pero sí nos afecta directamente. Y si vamos a trabajar con máquinas de CO2 industriales, ya sean cilindros o quemadores, debemos tener mucho cuidado con los niveles de CO2 que tenemos al interior de nuestro ambiente, si no podemos terminar pagándolo caro con un desmayo o con un problema, digamos, sintiéndonos mal o sintiéndonos enfermos por la cantidad de CO2 que hay en esa carpa. Mi consejo es que si usted va a ocupar cilindros, obviamente tenga salas que sean de más de 5 metros cuadrados, porque en salas de menos de 5 metros cuadrados, la verdad, no sé si el cilindro es lo mejor. Y obviamente tenga, por supuesto, cuidado con aquellas personas que trabajan al interior de la zona de cultivo. Avisar muy bien cuándo van a estar los niveles altos de CO2, de manera de no sufrir accidentes en el caso de que algún trabajador, alguna persona vaya a entrar a esa habitación. Y en el caso de que esto suceda, recordar obviamente tener todos los sistemas de ventilación disponibles para poder ventilar la sala lo más rápido posible y así evitar posibles problemas. Recordar que sí hay niveles de CO2 que pueden ser problemáticos para las plantas, sobre todo porque el CO2 tiene mucha mayor capacidad de mantener calor que lo que tiene, digamos, el oxígeno en general. Así que es la razón de por qué es un gas de efecto invernadero, es decir, genera ese efecto, por lo tanto la temperatura también va a tender a subir. Es muy importante que se mantenga igual, de todas maneras, un nivel de equilibrio. Es decir, las plantas, si bien trabajan a un nivel de temperatura mayor, niveles de temperatura sobre los 32 grados siempre van a ser más difíciles de trabajar que si los mantenemos por debajo de esa temperatura. En el caso de que usted no esté aplicando CO2, yo le recomiendo tratar de mantenerse entre los 25 y los 32 grados y no superar. Si usted está teniendo CO2, puede llevarse por sobre los 35 grados y mantenerse ahí, pero no superar los 35 grados, ya que más de 35 grados obviamente va a empezar a generar problemas a la planta. Esa es como un poco la idea. En cuanto a los niveles de ppm, bueno, ahí va a depender mucho de dónde está midiendo. Si es que usted tiene una sala muy grande, va a necesitar más de un medidor de ppm. Y obviamente va a recordar que si es que la sala es muy grande y tenemos una sola salida de CO2, movilizar el aire alrededor de todo el espacio de cultivo es muy importante, porque el CO2 es más pesado que el aire y por lo tanto baja. Y al bajar quiere decir que no se disipa. Entonces, punto número 3, adición de CO2 para poder aumentar la tasa fotosintética, y al aumentar la tasa fotosintética que hace que nuestras plantas funcionen mejor a mayor temperatura. Obviamente recordar que si usted tiene un espacio muy grande, utilizar más bien sistemas industriales. Por favor, con mucho cuidado, no queremos que nadie muera en el proceso de adición de CO2. Y en el caso de que usted esté en un ambiente, digamos, en un cultivo más casero, se puede utilizar perfectamente los sachets, y ahí no es necesario medir tanto los parámetros. Lo que sí es necesario cortar la extracción, sobre todo cuando se esté funcionando o esté, digamos, funcionando el sachet. Eso es muy importante. Vamos con el tip número 4. El tip número 4 es muy sencillo, que es el control de los riegos. ¿Por qué? Porque a través de los riegos nuestra planta se va a estar constantemente humectando, es decir, es la manera como las plantas absorben agua a través de sus raíces. Por lo tanto, cuando tengamos temperaturas demasiado altas, lo que va a suceder es que nuestra planta va a empezar a transpirar más, sobre todo si es que no hemos controlado la humedad. Recordad el tip número 1. En esos casos, cuando las plantas empiezan a transpirar más, que es normal por el exceso de temperatura, el sustrato también va a sufrir, en el sentido que va a secarse más rápido. Si es que se seca más rápido el sustrato, usted lo que tiene que hacer es regarlo más. Recordar que el nivel de agua que tenga en el sustrato tiene directa relación con el nivel de agua que va a poder evaporar la planta. Si la planta no tiene agua en el sustrato, va a tender a cerrar sus estomas y dejar de trabajar para poder priorizar su sobrevivencia por sobre la fotosíntesis. Entonces es muy importante mantener el sustrato húmedo en el caso de que usted tenga demasiada temperatura. Recordar obviamente no encharcar la maceta, dado que si usted encharca la maceta y además mantiene niveles de humedad muy altos y niveles de temperatura muy altos, la planta va a terminar muriendo porque no va a poder extraer el agua que tiene en su interior. Entonces es muy importante que si usted va a aumentar la cantidad de riegos, debe aumentar la cantidad de extracción, controlar los niveles de humedad para que la planta siga transpirando y no, por supuesto, pasarse de riegos.
Es mejor hacer muchos riegos pequeños y seguidos que hacer un gran riego que deje muy húmedo el sustrato y que luego tenga más posibilidades de encharcarse. Un segundo tip es controlar la temperatura de nuestro riego. Si usted riega con agua que se mantenga entre los 18 y los 22 grados y su ambiente es más caluroso que esto, obviamente que la planta va a empezar a refrescar a través de la temperatura que tiene su suelo. Recordar que es muy importante la temperatura del suelo, al igual que la temperatura del ambiente. Si es que su suelo está muy caluroso, esa agua que está en el interior de su sustrato va a empezar a evaporarse sin la necesidad de pasar a través de la planta, porque en el fondo se va a evaporar igual como si uno colgara una toalla húmeda en un ambiente muy seco. Esa toalla se va a secar más rápido de lo que se secaría si es que tuviera menos temperatura. Lo mismo sucede con el sustrato. Si es que usted riega con agua más fría, es más probable que esa agua se mantenga en el sustrato y no se evapore con la temperatura que hay en el ambiente. Esto obviamente no significa regar con un agua muy helada, porque eso también va a afectar y va a generar un estrés en la planta, ya que la planta no desea tener las raíces tan heladas, pero sí con una temperatura entre los 18 y los 22, que es como el espectro más helado en el cual podemos mantenerlos regando, y eso sí efectivamente va a ayudar a que la planta se termorregule de manera sola, por así decirlo, a través de sus raíces y la evaporación que tiene. Entonces el tip número 4 es controlar la frecuencia de riegos y la temperatura de nuestra agua de riego. Tip número 5. El tip número 5 dice directa relación con la iluminación o las luces que estamos utilizando. ¿Por qué lo pusimos en quinto lugar? Porque la verdad sabemos que cambiar luces o invertir en luces es algo que es bastante caro, pero es una de las cosas más eficientes para poder bajar la temperatura, sobre todo si es que usted esté trabajando con luces de descarga. En el caso de que usted esté trabajando con sodios y helures, que son luces de descarga, el primer consejo es obviamente pasar de el haluro normal a un formato Cool-Tube, que en el fondo son estos reflectores que la gracia que tienen es que hacen pasar aire alrededor del foco, evitando que el calor que el foco está produciendo entre directamente a la carpa y salga hacia el ambiente en vez de quedarse ahí estancado frente a nuestras plantas. Y esta sería la primera forma. Si es que usted está trabajando con lámparas de descarga, mi recomendación es invertir en un Cool-Tube. Ahora, si es que usted tiene, digamos, quiere invertir más plata o quiere mejorar aún más su zona de cultivo, lo que le recomiendo es invertir en luces LED, es decir, aquellas luces o estas nuevas tecnologías que son muchísimo más eficientes que las lámparas de descarga antiguas, como pueden ver en el capítulo de luces, y que funcionan a niveles de temperatura muchísimo más bajos. Esta clase de luces, al ser menos calurosas y tener mayor eficiencia, también logran que nuestras luces se encuentren más cerca de nuestra zona de cultivo, no teniendo que aumentar tanto la intensidad lumínica para lograr niveles de fotosíntesis óptimos, por así decirlo. Obviamente es muy importante, si es que usted va a comprarse un aparato LED, buscar aquellos que tengan características de ser dimeable. ¿Por qué nos referimos a eso? Porque al ser dimeable vamos a poder controlar mucho mejor la cantidad de luz que va a estar arrojando ese aparato y la cercanía que podemos tener de la luz LED con nuestro cultivo, pudiendo tenerlo en un seteo bastante bajo, es decir, que no va a producir tanto calor o no va a consumir tanta energía, y sin embargo sí va a estar nutriendo con la cantidad de luz necesaria a nuestra planta. Sobre todo en momentos de vegetativo en donde nuestra planta no necesita tanta fotosíntesis, pero sí una luz constante que le ayude a hacer su proceso de crecimiento. Y por último, y este sería el último consejo respecto de las luces, es invertir el ciclo de luz y de oscuridad respecto del ciclo de luz y de noche que tiene el exterior. ¿A qué nos referimos con esto? Es que si vamos a poner el ciclo de luz durante el día, lo que va a pasar es que se va a combinar el calor que estamos produciendo a través de la iluminación o con la iluminación encendida, se va a combinar con el calor que tenemos en el exterior o de la luz del día. Si es que nosotros, en cambio, lo que hacemos es que ponemos el ciclo de día de nuestro indoor durante la noche de nuestro exterior, lo que vamos a hacer es que, dado que durante la noche las temperaturas van a bajar, es decir, van a caer en temperatura, nosotros vamos a mantener una temperatura más constante al interior del indoor, dado que van a estar invertidos los ciclos. Y cuando haga frío en el exterior vamos a tener la luz encendida, y cuando esté más caluroso vamos a tener la luz apagada, lo cual va a mantener más constantes las temperaturas y sin tantas fluctuaciones entre el día y la noche. Esto es muy importante para evitar las precipitaciones que dijimos en el punto número 1. El tip número 5 entonces, a modo de resumen, es 1. Si es que vamos a tener luces de descarga, obviamente buscar aquellas luces o aquellos reflectores que tengan el sistema de Cool-Tube, es decir, que tengan este sistema de ventilación interno, el cual elimina el calor
de nuestro cultivo. En el caso de que usted tenga más dinero para poder invertir en una luz LED que ojalá funcione de manera pasiva, es decir, no ocupe demasiados ventiladores, no ocupe demasiada, digamos, electricidad, ya que a mayor gasto eléctrico probablemente van a haber mayor temperatura o va a producir mayor temperatura esa luz. Recordar que la eficiencia de nuestras ampolletas LED es muy importante para poder determinar cuánta luz estamos produciendo versus calor. Obviamente, si vamos a elegir una luz LED y ya que estamos gastando plata en ella, elegir alguna que tenga la capacidad de ser dimeable. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir bajar mucho más la luz mucho más cerca de nuestro canopy o nuestra copa de nuestras plantas, y de esa manera podemos optimizar aún más la cantidad de luz que le está llegando a cada una de nuestras partes o cada una de nuestras plantas. Y por último, el último consejo de este tip número 5, que es de controlar las luces, es de cambiar el ciclo de día a noche y de noche a día. Con esto nos referimos a ponerlo en contrario a lo que es en el exterior. De esa manera, cuando están los picos de calor en el día, nosotros vamos a tener la luz apagada, lo que va a hacer que nuestra temperatura al interior de nuestro cultivo se mantenga más bien constante a lo largo de todo el día. Vamos al tip número 6, y este dice que ver con las variedades de cannabis que nosotros estamos cultivando. Es muy importante saber que no todas las variedades de cannabis van a responder de la misma manera al calor, porque no todas las variedades están acostumbradas a temperaturas tan altas o a niveles de humedad tan altos como lo que nosotros vamos a trabajar, sobre todo si trabajamos en verano con plantas. Y esta es la razón de por qué nosotros, a través de una selección específica, podemos tratar de buscar aquellos ejemplares o aquellos individuos que soportan de mejor manera las altas temperaturas y que aún así nos puedan producir frutos o flores que nos sean deseables o apetecibles a nuestro gusto. Para esto es muy importante buscar en aquellos grupos específicos que se han ido adaptando, digamos, a esas condiciones. Específicamente aquellas variedades que sean de los lugares más bien tropicales o subtropicales, en específico aquellas variedades de floración larga que comúnmente crecen en esas latitudes, van a ser mucho más eficientes aguantando la humedad y la temperatura en exceso. A diferencia de, por ejemplo, otras variedades que han crecido en otros ambientes, por ejemplo más desérticos, en donde si bien van a poder soportar las temperaturas del día, la humedad puede producir hongos a su interior y viceversa. Aquellas variedades tradicionalmente de floración larga normalmente provienen de lugares tropicales o subtropicales, en donde la humedad y el calor es una constante a lo largo de todo el año. Esto ha hecho que sean mucho más resistentes a estas dos variables. Es por eso que yo recomiendo, en el caso de cultivar en verano, elegir ese tipo de variedades por sobre otras. ¿A qué nos referimos con esto? Es elegir variedades que tengan la capacidad de producir cogollos que no sean lo suficientemente densos como para que la humedad se precipite y se condense en su interior, y a la vez que tengan la capacidad de soportar altas temperaturas transpirando muchísimo, lo cual normalmente se traduce en unas variedades con muchísima cantidad de hoja, o lo que nosotros normalmente conocemos como las sativas. Nosotros en volar le tendemos a decir plantas de floración larga para no ocupar esta nomenclatura que digamos que es más bien botánica y no muy clara, pero es lo que normalmente se ocupa en el mercado, digamos, de las semillas. Ahora, no se deje engañar, no porque una variedad diga que es sativa va a tener la capacidad de aguantar alta temperatura y alta humedad. Es por eso que usted debe buscar de ejemplares que tengan las características específicas de aguantar temperatura y humedad. Ya, entonces, tip número 6, buscar variedades que sean resistentes a la temperatura y el calor. Recordar que estas variedades normalmente las denominamos como variedades sativas, aunque usted busque características más claras. Exceso de follaje o copiosa cantidad de hojas, cogollos más bien abiertos más que cogollos, digamos, densos o muy apretados, y por supuesto la capacidad de crecer grandes tamaños radiculares con grandes plantas o con gran capacidad de producir follaje en estas plantas, que obviamente eso también se va a traducir en mayor transpiración y por supuesto la mayor capacidad de soportar la temperatura y la humedad. Y por último tenemos el tip número 7, que este más que un tip en realidad es como la razón cuando usted ya se dio por vencido, que es que si no hay ninguna manera de controlar el nivel de temperatura al interior de su zona de cultivo, lo más lógico es que usted ocupe un aire acondicionado para poder bajar esa temperatura.
¿Por qué esto suele ser muy eficiente? Bueno, porque el aire acondicionado lo que va a hacer es obviamente controlar completamente la variable temperatura al interior de su zona de cultivo, y al controlar completamente esta variable se elimina un poco el problema. Ahora, obviamente que esto implica que usted tiene que invertir muchísimo dinero en tener una máquina de aire acondicionado al interior de su cultivo, lo cual para muchas personas es un poco prohibitivo. O en el caso de que su zona de cultivo realmente sea muy difícil y usted no quiera gastar esa plata en un aire acondicionado, lo mejor es prescindir de cultivar en indoor en esas épocas de calor y, por supuesto, arrojarse al exterior. Tenga cultivos en exterior durante la época de calor o del verano, que es efectivamente lo que, digamos, correspondería por ciclo lumínico del año. Sería cultivar en exterior, y está la posibilidad de tener cultivos muy copiosos en exterior, en donde efectivamente, si bien hay baja humedad y la temperatura es alta, nuestras plantas pueden transpirar muchísimo y podemos tener realmente un cultivo muy grandes. Entonces, este último tip sería un poco como el del que se rinde, que en el fondo es como, ya, no hay ninguna solución que hacer en mi zona de cultivo, entonces tengo que tomar o la decisión de invertir en un aire acondicionado, o simplemente prescindir completamente del cultivo en indoor y dedicarme al cultivo en exterior y hacer un cultivo solamente de indoor durante las épocas de invierno, en donde es mucho más fácil poder aumentar la temperatura de nuestros indoor que andar disminuyéndola, que es mucho más difícil. Y estos fueron entonces los 7 tips para poder cultivar en indoor en verano. O no cultivar. Espero, queridísimos amigos y amigas, que estos tips les hayan servido. Si usted tiene algún otro tip, déjelo en los comentarios. Déjenos like si es que les gustó esta publicación. Denle a la campana si quiere ver más de este tipo de publicaciones y otros programas de Embolá, que también tenemos un montón de otros programas, así que vaya a verlos todos, o vaya a alguna de esas, se puede encontrar con alguna sorpresa o algo que les guste. Les recuerdo que el cannabis es una droga, y como cualquier droga tiene efectos aparejados a su consumo. Si usted es menor de edad o tiene un sistema nervioso central no desarrollado, le recomiendo tratar de abstenerse en la medida de lo posible del consumo de cannabis, ya que este trae efectos negativos a su sistema nervioso central porque se encuentra en desarrollo. En el caso de que usted ya tenga un sistema nervioso central desarrollado, de todas maneras intente evitar los consumos excesivos, ya que estos también pueden afectar su salud. Recuerde que lo más importante es su propio bienestar. Espero que este capítulo les haya servido, espero pongan en práctica todas estas técnicas, que logren cultivar en verano con éxito el interior de su indoor, y en el caso de que usted no pueda, siempre puede tratar de ocupar un pedacito de patio o un pedacito de terraza para tener un cultivo en exterior y poder zafar esa fecha, digamos, esos primeros meses del año. Así que eso, muchas gracias a todos los que nos ven y nos vemos en otro Dudas de Cultivo. Chao.